Yo estudié artes plásticas y visuales en la Universidad Distrital en Bogotá, en la Facultad de Artes. En lo que me especialicé en esa carrera fue en fotografía, video y medios digitales. Durante esa carrera hice como un semestre de intercambio en España, que fue, digamos, como donde más me acerqué a la instalación por primera vez. En mi trabajo parto un poco de la inmersión en estados emocionales que son a veces un poco incómodos, como el aburrimiento, la soledad, la tristeza, el desamor. Como que me interesa explorar esos sentimientos y también como a través de la contemplación, digamos, de mi propia vulnerabilidad o de las reacciones que yo tengo en esos estados emocionales, eh, comenzar también sí, a complejizar o tratar de entender la forma en la que nos relacionamos con otros. Digamos que en ese sentido me interesan las relaciones afectivas y me interesa todo lo que tiene que ver con las formas en que nos constituimos como individuos, ya sea como a nivel psíquico, mental, también emocional o espiritual, como que todas estas concepciones de lo que es un individuo son cosas que me interesa trabajar. Los medios o las formas en las que se materializa mi trabajo tienen una relación muy cercana con el internet, con los medios digitales como forma de crear como archivos o documentos que dan un poco cuenta de esos estados emocionales por los que transito. Durante los últimos 3 años, digamos que estuve mucho estudiando un poco esta intersección entre el duelo por la muerte de alguien y el duelo por un amor no correspondido o por un rechazo amoroso, y cómo podía haber, digamos, intersecciones en esos duelos, o cómo esos duelos representan también como una especie de desconexión con la realidad y cómo experimentamos esos sentimientos dolorosos en forma de alucinaciones o sí, como recuerdos un poco como trastocados, como el objeto que encontré un poco estaba también en esa intersección era la flor, como sí, como una especie de eh, contenedor de afecto que se podía quizás, digamos, como dar en señal de afecto hacia una persona que amamos o también hacia una persona que murió, o sí, para decorar la tumba. Y bueno, como que aparecía este objeto de la flor en esa intersección, y por eso digamos que propuse para la residencia comenzar como a explorar la flor como, sí, como material y también como sus posibles significados o interpretaciones en esa línea que me interesaba, que era la línea de los afectos y las emociones. En principio, mi metodología comenzó a configurarse alrededor de la acción de caminar por la ciudad. Digamos que como me interesaba la flor en esos dos aspectos, el aspecto relacionado con los cementerios, la memoria y la muerte, pero también la flor como, sí, como regalo, como objeto un poco también de lujo, o sí, como en relación a las relaciones afectivas. Como que dos de los lugares que me interesaba explorar en la ciudad eran las floristerías y los cementerios. Y comencé también a notar mucho las flores que crecían naturalmente en el espacio público. Y digamos que en un principio sí, solo comencé un poco a recolectar las flores que veía que podía cortar sin mucho problema. Y también pues a llevar conversaciones con las personas que atendían las floristerías. Digamos que fue muy interesante algunas personas, porque ellos pues sí, como que al preguntarles por la cultura alrededor de las flores aquí en Marsella, decían cosas como que pues bueno, digamos que aquí en Francia esta cultura de las flores, digamos que es muy antigua, y desde así, como desde la época victoriana, pues Francia era como uno de los países más, como sí, que más incentivaba esta idea del lenguaje de las flores, o como las flores como también una parte de una sociedad civilizada.
Pero entonces, como hablando con estas personas de las floristerías, una de ellas me decía que ha habido como un cambio cultural en el que antes las personas compraban flores para regalar y para dar en aniversarios, en cumpleaños, para los muertos, en lo que fuera, pero que últimamente ella vende más unos buquets pequeños que hace para las personas que se compran para sí mismos. Y digamos que para mí era interesante ver cómo también, digamos, que en mi trabajo una de las cosas con la que trato de cuestionar mucho es la de el individualismo y cómo cada vez vivimos más aislados y más individualizados y cómo ese cambio también empieza a verse reflejado en algo tan pequeño que son las flores. Los cementerios, digamos que visité uno acá en Marsella, que es muy grande, y otro en Berlín. Y en estos cementerios un poco lo que me daba cuenta era que las flores estaban ahí, no en todas las tumbas, como que hay tumbas muy antiguas en las que no aparecen flores o aparecen versiones ya, digamos, cristalizadas de las flores, con unas esculturas en forma de flor hechas con cerámica y porcelana. Para mí pues era interesante ver cómo ese objeto que sí, como que es tan frágil y tan efímero, tomaba como esas otras formas, como la flor de cerámica o la flor artificial, que todos son como unos intentos un poco por llevar ese objeto a una forma más permanente de existir, también porque siento que había una relación entre la presencia de la persona y cuando ya esa presencia estaba un poco olvidada y como sí, las flores frescas aparecían en las tumbas que eran de muertos más recientes y era de alguna manera como una forma de señalar o pues se volvía para mí una señal de que esta persona murió más recientemente o esta persona, su presencia todavía está muy, sí, como viva en la memoria de las personas que están así como en duelo, mientras que las tumbas viejas pues ya no aparecen las flores. Comenzó a volverse como muy, sí, casi como una práctica muy meticulosa de elegir las flores, cortarlas, limpiarlas, ponerlas lindas para poder hacer como un arreglo al cual, digamos, después le hacía una fotografía instantánea, que era como un poco la forma de preservar esa belleza efímera que tenía el arreglo, porque sabía que 2 o 3 días después, al ser flores, digamos, cortadas en el ambiente, se iban a marchitar muy rápido. Caminar por la ciudad con las flores en la mano también como que cambiaba un poco mi relación con las otras personas, como que normalmente como transeúntes siempre estamos sí, caminando directo al lugar al que vamos, pero cuando llevaba las flores en la mano un poco como que había una, sí, como que se eliminaba una barrera. Llegué con un interés, digamos, una hipótesis sobre la flor como este mecanismo que podía servir para o este objeto en el que podía depositar y de alguna manera transmitir afecto. Y digamos que algo que sí sucedió durante la residencia es que esa noción de la flor o esa hipótesis sobre la flor se transformó y ahora digamos que veo más la flor como una especie de señalización o como signo o señal que nos permite saber que hay una presencia en un determinado lugar.